de conectividad, por temas de tiempo, por temas de ocupaciones, no pueda continuar, ya saben que posteriormente se cargará en la plataforma Q10. Este es nuestro primer encuentro o sesión virtual. Ya saben que tuvimos una primera clase en la cual, digamos, dimos unos pasos, unos inicios de lo que vamos a trabajar a lo largo de estas 4 sesiones de trabajo presenciales y las 4 sesiones virtuales. Entonces, vamos a dar inicio. Como les decía, pues vamos a arrancar haciendo un recorrido breve. Voy a hacerles una presentación, ¿cierto? Permítanme, ya les comparto lo que les pretendo mostrar y damos inicio a la sesión de trabajo. Frente a esto, hay unas puntas principales frente a la participación, al tema de preguntas, dudas, de pronto en el caso que se requiere repetir un aspecto particular. Ustedes dentro de esta aplicación tienen una opción que se llama levantar la mano, una manito que tienen ahí en la aplicación, ¿cierto? En la medida en que requieran, levantan la mano y yo les doy paso a esa persona que haya levantado la mano. Mientras estemos desarrollando la temática, todos los micrófonos, por favor, silenciados. En el momento que se dé la participación, pues se activa ahí. Frente a eso, comentamos o aportamos dentro de la sesión de trabajo. Permítanme, ya comparto la pantalla. Ok. Me avisan cuando ya estén viendo la pantalla. Dice Fundamentos SGSST. ¿Me confirman, por favor? Si ya todos lo están viendo. ¿Me confirman, por favor? Ok, profe, a mí ya lo estoy viendo. Profe, ya se puede mirar. Perfecto. Ok, bueno. Entonces demos inicio a la sesión de trabajo. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de empezar a conocer un poco de la evolución que ha tenido la temática del sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia, ¿cierto? Vimos parte de la normativa, que ahorita pues rápidamente vamos a repasar para llegar, digamos, al punto que vamos a trabajar en la sesión de trabajo de hoy, ¿cierto? Entonces rápidamente vimos un desarrollo de un marco legal, es decir, una serie de normas que fueron construyendo lo que hoy conocemos como sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Empezamos desde el año 79 y vimos, digamos que a nivel general, llegamos hasta la ley 62, 1072 y el decreto 52 del 2017. Básicamente, en la ley 1562 en la que se estructuró todo el sistema de riesgos laborales, establecieron unas disposiciones y frente a eso levantaron unos compromisos para todo el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Adicionalmente, surgió el decreto reglamentario 1072, que, digamos, de una u otra manera, agrupó toda la normativa laboral e incluyó dentro de esto lo correspondiente a seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, digamos que dentro de esto cabe denotar que
cuando se estableció el sistema de seguridad y salud en el trabajo, es decir, cuando dijeron, bueno, listo, esto es lo que las empresas deben estructurar dentro de sus organizaciones, esto es lo que empezamos a regular, esto es lo que empezamos a controlar, digamos, había una duda o una percepción de cómo hacerlo. Digamos que la implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo en las empresas hoy en día es complejo. Complejo en la medida en que nos exigen, nos requieren ciertos elementos para que esto pueda funcionar y nos entregue los resultados esperados. Principalmente, al igual que la temática de seguridad y salud en el trabajo, lo que se busca es mitigar, minimizar esos riesgos asociados dentro de la actividad que realizamos en nuestra organización. Dependiendo, obviamente, la actividad económica, existirán riesgos de mayor o menor nivel y en base a eso se establecerán los controles pertinentes. Entonces, frente a eso se construyó, digamos que en conjunto, con varias empresas, algo que se llamó los estándares, ¿cierto? Fueron los estándares mínimos que se establecieron. En su momento habían 62, aún lo siguen existiendo, solo que a partir del 13 de febrero de 2019, esta resolución inicial, que fue la 1111 del 2017, fue derogada, es decir, fue anulada por esta nueva. Digamos que este cambio normativo empezó a hacer una reclasificación, por decirlo de alguna manera, de cómo las empresas hoy en día o las organizaciones hoy en día debían poder o podrían implementar este sistema, ya que estaba resultando costoso, complejo, difícil de aplicar, cuando, por ejemplo, una empresa pequeña, ¿cierto?, que quizás tenía pocos trabajadores, le exigían, por ejemplo, seguimientos, evaluaciones, controles, mediciones ambientales, y un sinnúmero de aspectos que resultaban costosos para una empresa que de pronto sus utilidades o sus ingresos eran bastante pequeños y que netamente le alcanzaban para su operatividad normal. Frente a eso, se establecieron los estándares mínimos, ¿cierto? Y, pues como les decía inicialmente, aparecieron en la resolución 1111 y que posteriormente se reclasificaron en la resolución 0312 del 2019. Si se dan cuenta, digamos, estamos prácticamente a 3 años en que esto, digamos, ha tenido una nueva definición y que frente a esto las empresas todavía estamos trabajando, es decir, todavía estamos aprendiendo cómo se debe implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora está que dentro de esta resolución o dentro de este decreto se establecieron unos tiempos pertinentes para que las empresas empezaran a implementarlo, para que las empresas empezaran a aplicarlo y que posteriormente el ministerio hiciera los seguimientos respectivos sobre las empresas. Es decir, que el ministerio empezara a verificar que si estábamos cumpliendo esos criterios y esos requisitos que nos habían planteado. Hoy en día las organizaciones todavía parece mentira, pero existen todavía empresas que desconocen de la implementación de esto. Quizás ven, observan, escuchan, pero que digamos que en el grueso, en lo que deben hacer, en lo que deben realizar, hoy todavía no están trabajando frente a ellos, ¿cierto? Entonces, digamos que en este marco normativo, la última resolución que está vigente, que se mantiene actualmente frente al tema de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, es la resolución 0312 del 2019. Allí, como les dije, dependiendo de la actividad económica, dependiendo de los sectores, establecieron qué estándares debían cumplir. Algunas cumplen 3, otras cumplen 10, otras cumplen los 62, otros cumplen 21, ¿cierto? Eso más adelante lo vamos a revisar. Entonces, dentro de esta temática, en este primer marco normativo, lo que empezamos a conocer es cómo este concepto, cómo ese marco normativo fue cambiando y nos fue entregando a lo que hoy conocemos como un sistema de seguridad y salud en el trabajo que implementan las organizaciones. Para llegar allá debemos conocer algo que nos muestra una relevancia y es qué es un sistema de riesgos, ¿cierto?, profesionales o riesgos laborales. Porque estamos hablando de que un sistema es aquel entorno en el cual la empresa se desenvuelve, desarrolla, interactúa tanto con factores internos como factores externos. Y frente a eso, si hablamos de seguridad y de salud, pues obviamente nos tenemos que remitir o orientar o aterrizar todo en aquellas normas, ¿cierto?, en aquellos requisitos que hoy en día nosotros debemos tener en nuestra organización. ¿Para qué? Esto que está señalado aquí, y es lo de prevenir,
proteger y atender a los trabajadores. O los sistemas de seguridad y salud en el trabajo se implementan básicamente para garantizar que las organizaciones tengan en cuenta esas actividades que se desarrollan pueden ocasionar, pueden afectar al individuo que las realiza. Que frente a esa afectación, yo lo que debo es tratar de evitar que ocurran, de que los accidentes se me materialicen o que en el peor de los casos, con las actividades que se realizan en mi organización, las personas se enfermen. ¿Listo? Entonces, esto se llama un sistema general de riesgos profesionales. Todo ese conjunto de entidades, de actores, de factores que están trabajando para poder establecer normas, procedimientos, reglas, controles en pro de el trabajador no presente ni un accidente o una enfermedad. ¿Listo? Hasta ahí, ¿dudas o preguntas? Ok, si no hay dudas ni preguntas, continuemos. Todavía siguen viendo la presentación, ¿cierto? Háganme un dedito arriba y ya yo tengo claridad. La compañera Vanessa que levantó la mano. Bueno, si ese es el nombre, la cuenta con la que se registraron, pues yo leo lo que me aparece, ¿listo? Si de pronto no es el nombre de ustedes, me excusan, son los que me aparecen aquí como registrados, ¿vale? No hay ningún problema. Ok. Entonces, dentro de este sistema, ¿cierto? Dentro de este entorno, nosotros nos movemos, empiezan a jugar un papel importante ciertos actores, ¿cierto? Un papel principal lo juega el Estado, ¿cierto? Porque hoy en día, pues el gobierno colombiano, así como otras entidades u organizaciones, empiezan a establecer o a regular qué debemos hacer, ¿cierto? A través del Ministerio de la Protección Social, ¿cierto? Hoy en día, el gobierno plantea, promueve, ejecuta, establece lineamientos para que las empresas se adapten a ellos, ¿cierto? Este es un primer actor, es un actor principal y fundamental, porque casualmente, si ustedes empiezan a ver el seguimiento que hemos denotado, y voy a retroceder un poquito en la construcción de las normas, ¿cierto? Nos vamos a la ley 1562 que estableció este sistema de riesgos laborales, salió en el 2012, básicamente hace unos 10, 12 años atrás, ¿cierto? Estamos conociendo de que se debe implementar este sistema, ¿cierto? Posteriormente, 3 años a esta regulación, nació un decreto. No habían pasado ni 2 años, nació otro decreto el mismo año y 2 años después volvió a nacer otro decreto. Entonces esto está implicando que la norma es cambiante y que frente a esto el Estado colombiano es un actor fundamental del cual nosotros debemos estar pendientes qué normativas nuevas existen, porque cada día nos obligan a adaptarnos. Les voy a poner un caso particular. Cuando empezó la emergencia sanitaria, ustedes se daban cuenta que todos los días salían unos decretos presidenciales, en los cuales las empresas empezaron a regular ciertas actividades económicas, por efecto de la exposición a los riesgos asociados a esta emergencia sanitaria. Frente a eso, todas las empresas nos tocó adaptarnos. A algunas les tocó cerrar temporalmente, cesar sus actividades, a otras les tocó estar al frente de esta emergencia, pero ¿qué hizo el gobierno? Reguló. Y que nos dijo, bueno, listo, una emergencia sanitaria, vas a poner, van a existir riesgos asociados a los trabajadores que están atendiéndola. Frente a eso, empecemos a estructurar protocolos. Y ustedes vieron que ya hoy en día existen protocolos. De hecho, ustedes hoy en día para poder asistir a las clases presenciales cumplen algunos. Y ya, digamos, a nivel general, en la sesión pasada los pudimos revisar. Entonces, miren que la norma es cambiante y eso obliga a que hoy en día estos factores sean determinantes en que, como
apoyo a la implementación de estos sistemas, a la ejecución, al mantenimiento, a la verificación de las empresas que estén cumpliendo con la normativa asociada a la salud y a la seguridad, estén conscientes de que allí se puede en cualquier momento establecer. Frente a eso, nosotros debemos adaptar la organización para cumplir con la que esto nos pide. Recuerden que el papel fundamental del sistema es que hoy en día no existen ni accidentes ni riesgos asociados a la labor, ¿cierto? Otro de los actores es la empresa o el empleador, la persona que me contrata. Esta persona tiene unas obligaciones, unas responsabilidades que ya hoy en día están establecidas bajo un formalismo de la actividad económica, y es que usted debe tener su contrato, debe tener sus afiliaciones a los 3 sistemas que ya hablamos, que se regularon a través de la ley 100, que es la afiliación a su salud, a su fondo de pensión, y el principal, que es el del sistema de riesgo, ¿cierto? Hoy en día, muy pocas empresas están ajenas a que eso deba ocurrir cuando existe el formalismo. Claro está, porque pues, aquellas empresas pues, que son informales, pues, esto tiene un costo asociado, un costo administrativo bastante alto, que muchas veces es difícil de implementar. Entonces, pero lo que se debe es tratar de que de alguna otra manera esas empresas empiecen a trabajar sobre este aspecto. Es complejo, pero hoy todas las empresas que están formalizadas están funcionando bajo este sistema. Entonces el empleador ya tiene una obligación, y es que a todos sus trabajadores debe afiliarlos a la ARL. Es decir, debe haber una administradora de esos riesgos, debe estar ejecutando el sistema de seguridad y salud en el trabajo, debe tener un COPAS, un comité que nos regule y que nos empiece a llevar a que hay ciertas actividades en las cuales debemos vincular tanto al empleador, al empleado y a los entes externos. ¿Para qué? Para que en pro de esas actividades se generen los ambientes o las condiciones seguras de trabajo. Y ahorita más adelante, con una temática que rápidamente vamos a ver y completar mañana, van a entender por qué es importante de que esto se controle en las organizaciones. Todos los actores principales, fundamentales, somos nosotros los trabajadores. Aquellos que a veces, por X o Y motivo, se nos olvidan o nos pasan por alto ciertas normas, ciertas reglas que debemos cumplir para que este sistema funcione, para que esos actores que están hoy en día conmigo en conjunto, en decir, bueno, listo, regulemos la actividad, controlemos los riesgos, establezcamos un sistema, entreguemos los recursos, gestionemos estas actividades. ¿Para qué? Para que usted como trabajador ni tenga accidentes ni contraiga alguna enfermedad laboral. Nosotros somos los principales actores que, digamos que de una otra manera, tenemos la principal labor. ¿Es cuál? Esto de que es un cuidado integral de la salud. Y les voy a decir por qué. Porque es que nosotros, ¿cierto? Si yo no me cuido mi salud, ¿quién me la cuida? Nadie. Digamos que tenemos que ser, en ese sentido, nuestro principal cuidador de salud. Si yo omito las reglas, si yo no tengo en cuenta esos procedimientos, esos protocolos, el principal afectado voy a ser yo. Por ende, digamos que empiezo a afectar a la empresa, porque una incapacidad en la empresa implica que existan costos asociados a de pronto esa temporalidad en la que usted como empleado no va a estar ejerciendo sus labores, la empresa tenga que asignar a una persona para que las realice, y frente a eso existirán unos costos administrativos asociados al empleado. Asimismo, si las empresas empiezan a demostrar que no están trabajando o fortaleciendo el cuidado de sus empleados, pues el gobierno podrá intervenir y decir, hombre, usted está incumpliendo lo que la ley está pidiendo. Frente a eso, venga, vamos a sancionar y vamos a regular qué es lo que está pasando con usted. ¿Cierto? Entonces, miren que este último actor es uno de los más fundamentales. Otro, esto pasa mucho y sucede hoy en día con, digamos, esta emergencia sanitaria, y es que cada vez más se hace necesario que nosotros como trabajadores suministremos la información clara y veraz y completa de nuestro estado de salud. Muchas veces, les voy a poner el ejemplo, por la responsabilidad asociada que está una labor, por ciertos modelos de organización o de trabajo, mentimos sobre posibles afectaciones de salud. ¿Cierto?
pero digamos que las empresas hoy en día son muy juiciosas. Y usted para ingresar a un trabajo, los que están trabajando en empresas formalizadas sabrán que antes de ingresar a cualquier labor, una de las primeras tareas que nos piden es cuál, vaya y hágase unos exámenes de ingreso para saber en qué condiciones de salud usted trae hoy, presenta hoy, antes de ingresar a los riesgos que están en mi actividad económica o en mi empresa. Digamos que entregamos una base fundamental. Si usted oculta, omite y posteriormente la empresa determina que usted omitió o no entregó la información veraz, eso es una causal, facilita determinación de contrato. Podemos mentir frente a mi estado de salud al empleador, es una causal grave y, digamos, tiene principalmente una principal y es cuál, la que tiene que ver con la pérdida de mi trabajo. Entonces, miren que es importante que nosotros mostremos la información real de cuáles son nuestras condiciones de salud. Adicionalmente, esto, cumplir los estándares y los reglamentos que se establezcan dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se hace necesario que hoy en día, si establecieron un protocolo, pues yo debo cumplir. Si me entregaron unos elementos de protección personal para mi cuidado, lo debo cumplir. Si me están pidiendo que me haga unos exámenes, los debo realizar. Todo es en pro de cada día yo, ¿cierto?, esté entregando o como principal actor, el que está trabajando la empresa y el gobierno de preservar mi salud, yo siga, ¿cierto? Y esté al frente de ese cumplimiento de eso que me piden que haga. No me están obligando a nada ilegal ni a nada irresponsable, al contrario, estoy trabajando para que yo, como empleado, como trabajador, garantice que esas actividades que están asociadas a riesgo las pueda realizar sin que éstas lleguen a generar una afectación sobre mi salud. Permítanme un segundito, por favor. Ok, continuemos. Otra de las, digamos que de las actividades que nosotros, o de esa actuación que tenemos que tener presente dentro de esta participación de este sistema de riesgos laborales o riesgos profesionales, es que yo debo participar activamente en la prevención. Esto es algo que muchas veces olvidamos dentro de nuestra empresa. Les voy a poner, les voy a poner un ejemplo. Muchas veces con nuestra casa, o en nuestra propia casa, en mi sitio de trabajo, en cualquier parte, vemos, por ejemplo, un piso que está en desnivel o que tiene unas grietas. Y usted cada vez que ve a una persona que cruza por ahí, tropieza hasta que se cae, ¿cierto? Hasta que no se caiga, nosotros no buscamos el correctivo, no buscamos una forma de solución. A lo que nos invita esto es que, oiga, yo conozco los riesgos de mi empresa, conozco los riesgos a los que estoy asociado. Empecemos a prevenir. Si yo conozco, puedo proponer una solución de mejora o una corrección de mi sitio de trabajo, lo más usual es que yo promueva tanto en mi persona como en el resto de grupo de trabajadores ese autocuidado. Que aquellas situaciones, aquellos elementos que no cuentan con las garantías a unas condiciones seguras de trabajo, finalmente eh, se corrijan. Los compañeros que están levantando la mano, adelante, Estefanía y Germán Antonio. O sea, profe, yo no he levantado la mano. El compañero Germán sí, pero yo no he levantado la mano. Pues acá me aparece con la mano levantada, no sé. Compañero Germán, No, profe, adelante. yo no.
Aló, Adelante, compañero, le escuchamos. profe, mire. Lo que pasa, profe, es que yo le iba a preguntar le iba a dar una observación. Lo que pasa es que hay empresas y medianas empresas donde muchos trabajadores no cuentan con todas las prestaciones de ley, ni con seguridad social, ni con todos los equipos y implementos de seguridad que requiere cada empleado. ¿Sí me entiende, profe? O sea que hay muchas irregularidades hoy en día en muchas empresas. ¿Sí me entiende, profe? Sí, señor. Hoy en día, como les decía, este tema de la informalidad a veces, por un lado, es comprensible por efectos de los costos asociados a un formalismo de un empleado, de las obligaciones que tiene un empleador, de los costos asociados. Muchas veces ese informalismo nos lleva a eso, a cometer o a estar presente en condiciones no aptas para un trabajo. No podemos echar toda la culpa porque finalmente, pues muchas veces estas normas o estas regulaciones son bastante idealistas e implican que las empresas empiecen a generar, por decirlo de alguna manera, empresas perfectas y sabemos que no va a suceder. Siempre van a haber cosas por mejorar. Las personas sabemos que desde que temprano toca estar recordándoles las actividades que deben realizar, las labores, recordándoles los riesgos asociados, previniendo los accidentes. Y sí, es notorio que hay una gran parte de Colombia, de las empresas en Colombia, que son informales, pero que de alguna otra manera el hecho de que no pueda implementar o no tenga el formalismo necesario no implica que yo no empiece a considerar esos factores de riesgo que están presentes en mi actividad y que por ende, así no esté regulado o entre comillas no esté regulado por el gobierno porque no estoy formalizado, no me deja de un lado o no me quita de un lado mi obligación de poder, digamos, regular mi actividad en cuanto a conocer la implementación de la norma, ¿cierto? Entonces, digamos que la invitación es de poco a poco ir gestionando o generando estos ambientes seguros de trabajo. Claro, profe. Y también emocionalmente también hay muchos empleados que se afectan, como usted lo dio en la clase, se afectan porque de pronto el jefe es como muy prepotente, no sabe tratarlo a los empleados, siendo que por lo menos todos tenemos el mismo derecho de igualdad en una empresa. Entonces también nos afecta mucho la parte emocional en las empresas, porque no solo es físicamente, sino emocionalmente también, profe. Ahí el compañero tiene parte de gran razón. Y ahorita que empecemos a ver la clasificación de los factores de riesgo, pues entenderán que no solamente existen los riesgos físicos o que me pueden afectar directamente, sino esos factores de riesgos mentales o psicosociales trabajan esa parte que el compañero menciona. ¿Listo? Entonces, continuando con la presentación, otro de los actores fundamentales, y se los mencionaba en la clase, es que hoy en día, con la normativa, nos entregaron un actor adicional, que es esa administradora de riesgos, que tiene también una responsabilidad grande con el trabajador, con la empresa, con el gobierno, con el empleador, el cual es asesorarnos en que esa regulación, esa norma se ejecute y se diseñe y que finalmente se implemente y que me entregue los resultados que yo espero. Que adicionalmente me entregue el trabajador una forma diferente, un estilo de trabajo y de vida saludable. Me ayude a comprender a qué riesgo me estoy exponiendo. Adicionalmente, esta sirve como una especie de compensación en cuanto a prestaciones asistenciales, es decir, en el caso de que usted sufra un accidente dentro de su sitio de trabajo y tiene una afectación de salud, que ésta responda por esa afectación, incurra en esos gastos médicos, en esos gastos asistenciales, quirúrgicos, medicamentos, rehabilitación y toda la serie de elementos que están presentes ahí. Asimismo, pues el pago de las prestaciones económicas. Ustedes saben que cuando uno se incapacita, eh,
Finalmente usted va a incapacidad, pero la empresa le sigue pagando, pero la empresa, ¿a quién le paga? Entonces, esos fondos en los que vamos aportando como trabajadores y que la empresa también aporta, pues ayudan a solventar o a compensar esas afectaciones económicas también. Entonces miren que hay 4 grandes actores que están presentes dentro de este sistema de riesgos laborales y que son los que debemos controlar y estar presentes cómo cada uno interactúa en la implementación de este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Permítanme un segundito. Qué pena que haga interrupciones. Bueno, yo estoy, y les aclaro un poquito, estoy dentro de mi oficina. Tengo el espacio, pero ustedes no saben que los celulares nunca dejan de sonar. Ahí me disculpo un segundito para rechazar una llamadita. Okay. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Todo va claro hasta el momento? Recuerden manito arriba si todo ok. Perfecto, ok. Que más de uno ahí levanta manito, todo ok. Entonces miren que estos 4 grandes actores son los que a mí me ayudan a controlar e implementar de forma correcta y adecuada un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Les mencionaba en la clase presencial que cuando se instituyó o se estableció la ley 100 del 93, ¿cierto? Se regularon 3 actores o 3 elementos que nos permiten a nosotros hoy en día que este sistema de riesgos laborales funcione. Es decir, que se presente la integralidad en esa prevención y protección de los accidentes o las enfermedades dentro de los sitios de trabajo. Les hablé en su momento de los fondos de pensiones, ¿cierto? Las entidades prestadoras o promotoras de salud, las administradoras de los riesgos laborales. Les hacía mención, con la construcción de esa ley, nos dice, hombre, tanto el empleado como el empleador como el trabajador, deben aportar a los fondos de pensiones. ¿Esto para qué? En el caso de que usted, llegado a un tiempo de edad, ¿cierto? Para el caso colombiano ya la vejez, digamos, se empieza a ver desde los 65, ¿cierto? Que es la edad que ya uno puede acceder a la pensión. En el caso de la mujer a los 62, la nueva norma. Estos fondos o digamos, estos ahorros obligados, como le llamo yo, nos ayuden a, digamos, solventar los últimos años de nuestra vida. Asimismo, estos fondos de pensiones existen para efectos de proteger o aportar en caso de la muerte de ese trabajador. Y que esos fondos que estaban ahí, de alguna otra manera, si yo como trabajador, existen personas que dependen económicamente de mí, esos fondos ayuden también a que esas personas subsistan por ese fallecimiento, ¿cierto? En el caso de los fondos de salud, ¿cierto? Nos ayuda para el caso de las enfermedades generales y en el caso de las mujeres, para las licencias de maternidad, ¿cierto? En el caso que ustedes saben que ahorita, pues también extendieron las licencias de maternidad, anteriormente eran 3 meses, son 4. Digamos que esos fondos ayudan a que en ese tiempo, ese espacio en que no vamos a estar realizando una actividad por las mujeres en el caso de la maternidad o en cualquiera de los casos de enfermedades generales, ahí estén esos fondos disponibles para todo lo que tenga que ver con esa asistencia médica, ¿cierto? Y frente a eso, en este caso, para estos 2 primeros, lo que son los fondos de pensiones y las entidades promotoras de salud, los aportes los realizamos en conjunto entre el empleador y el trabajador. Y en el caso de la ARL les mencionaba que esto funciona, y es lo que ustedes hoy en día están estudiando para prevenir, mitigar los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. En esta particularmente, quien hace aportes o hace ese ahorro obligado es la empresa, el empleador, ya que esto está presente básicamente o está asociado a esa actividad económica que yo desarrollo en mi organización, en mi empresa.
¿Claro hasta ahí? ¿O dudas o preguntas? ¿Ninguna duda? Ok. Entonces, ¿cómo aportamos? Como les decía, los dos primeros, los que tienen que ver con pensión y salud, eh, aportamos tanto el trabajador como el empleador. ¿Cómo aportamos? En el caso de los fondos de pensiones, el aporte que se hace es el 16% del índice base de cotización o del salario. Cuando les hablo de índice base de cotización, normalmente el salario es uno, ¿cierto? Pero existen otra serie de variables, como por ejemplo la gente que trabaja un festivo, un domingo, un recargo nocturno. Esas son unas variables que suman a ese salario principal. Esas variaciones, ¿cierto? Que surgen en dinero, hacen o suceden, por decirlo de alguna manera, ingresan a ser parte del salario. Es decir, si yo soy una persona que trabaja, ¿cierto? Por el salario mínimo y yo no tengo ningún tipo de variación salarial, mi índice base de cotización sería mi salario mínimo. Pero si yo soy una persona que de pronto hago el festivo, hago el dominical, hago el recargo nocturno, ahí voy sumando unas platicas adicionales. Esas platicas adicionales entran a sumarse a ese salario mínimo. Por ejemplo, mensualmente pueden ser 100.000, 200.000, entonces ya yo, mi base de cotización no será el salario mínimo, sino el salario mínimo más esos 100 o los 200 que gano adicional. Y frente a eso voy a aportar, ¿cuánto? Frente a eso voy a aportar como trabajador el 4. Y la empresa aporta el 12 para completar este 16% que se va a los fondos de pensiones. En el caso de la salud, el aporte a la salud es el 12.5% de esa base de cotización o de ese ingreso base de cotización, en el cual también yo aporto el 4 y el empleador el 8.5% de ese ingreso base de cotización. Y en el caso de los riesgos, netamente el 100% y dependiendo de la actividad económica, solamente aporta el empleado. Con eso que les quiero decir, que hoy en día nosotros, si hacemos una suma rápida, aportamos tanto en salud como en pensión, ¿cierto? 4 para pensión, 4 para salud. Es decir, que dentro de nuestras prestaciones o cuando nos hacen los pagos, nosotros nos están descontando el 8% de nuestro ingreso base de cotización. ¿Para qué? Para aportar a ese sistema de riesgos profesionales, a ese sistema integral, donde yo voy a promover ese ahorro, como digo yo, ese ahorro forzado, en el caso de mi pensión, para la muerte o la vejez, en el caso de la salud, para el caso de las mujeres, las licencias de maternidad y para el caso general, tanto de hombres como mujeres, lo que tiene que ver con enfermedades a nivel general. Y en el caso de los riesgos, que no me toca aportar nada, sino netamente al empleador, que él aporta el 100% para efectos de los accidentes o de las enfermedades de trabajo. Miren que, como les decía en la sesión de trabajo esencial, la ley bien fue en su momento establecida con un buen propósito y es tener recursos económicos que nos permitan solventar para mi etapa de vejez o de muerte, para mi enfermedad general y para los riesgos asociados o las enfermedades asociadas a esa labor que yo estoy realizando hoy en día en mi organización. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Alguien veo que está como levantando la mano? Compañero Juan Arroyo. No hay dudas, no hay preguntas. ¿Me están escuchando todo bien? ¿Están evidenciando la presentación? Profe, Señor, profe, le escucho. Buenas tardes, profe. aló.
Hola, profe. Bueno, démosle paso primero al compañero Juan y luego al compañero Germán. Listo, profe, buenas tardes a todos mis compañeros también. Profe, una preguntita, me quedó una duda ahí sobre el tema de las licencias de maternidad. ¿Esas licencias de maternidad como tal, eso lo paga la empresa como tal o es la EPS? ¿Cómo haría en ese caso? Ok, eso digamos que en teoría lo paga la empresa. Y le explico cómo funciona. Una persona, una mujer, sale en estado de embarazo, ¿cierto? Da a luz. Y la ley regula que son 4 meses, ¿cierto? En la cual, digamos, está ese periodo de licencia por maternidad. ¿Qué debe hacer la empresa? La empresa debe pagar los salarios normales como si la persona estuviera trabajando. Y lo que se hace es un recobro a la EPS. Es decir, yo como empresa lo que tengo que decir, listo, como yo te estoy aportando por salud, ¿cierto? En el caso de las enfermedades generales, para las maternidades, venga y devuélvame esos recursos. ¿Qué hace uno? Básicamente, la persona cuando da luz, la mujer cuando da luz, le entregan su licencia y le entregan su liquidación de su incapacidad. Le dicen, bueno, arranca hoy, termina en 4 meses en tal día. Lo que hago yo con esos documentos, a la EPS hago un trámite administrativo para que me paguen esos salarios que lo estoy pagando yo a ella. ¿Cómo se calculan? En base a los números de días que va a estar la persona por fuera y al ingreso base de cotización que se tiene actualmente por esa persona o que esté aportando esa persona. Básicamente es un trámite administrativo de recobro. Yo pago a mi empleado normal y cuando es trabajador directo, eso vale la aclaración, ¿cierto? Cuando está empleado directamente por mí. Y lo que hago es implemento un recobro a la EPS. Ok, y entonces, bueno, ya usted me dejó dicho que lo paga como tal la empresa. Y otra preguntita, profe, cuando una persona, pues una mujer está en su licencia de maternidad, no puede ser afiliada de pronto a otra empresa donde de pronto quiere trabajar o la llamaron y le dijeron, mire, pero entonces no la podemos tomar porque usted está todavía vinculada y dice que usted está de licencia. En ese caso, ¿qué? Usted tiene la misma respuesta. Se supone que cuando estamos en periodo de licencia, ¿cierto? Es por una causa asociada en salud. Es decir, algo que me impide desarrollar mi labor de forma apropiada y adecuada, ¿cierto? Entonces, si estamos de licencia, se supone que yo no debería estar laborando. Eso por un lado. Puedas tener otro ingreso o otra afiliación. Eso dependerá mucho de los tipos de contrato que esté manejando la persona. Normalmente y por regulación debe esperar que finalice la licencia para poder, digamos, tener, digamos que en la normalidad, otro tipo de ingreso o otro empleo. Se supone, como le digo, el periodo de licencia, como lo dice, es, digamos, un periodo latente o un periodo de recuperación de unas condiciones de salud. ¿Listo? Por el esfuerzo como tal que se hace en ese proceso. Ok, bueno, listo, perfecto, gracias. Puede suceder diferente cuando la persona es un trabajador independiente. En ese caso, ¿quién es el empleador? Pues uno mismo. Yo me contrato, yo mismo me pago. Entonces yo mismo me encargo de el reclamo a la EPS de esos días que yo voy a estar sin laborar y que ya yo he venido aportando en los ahorros, como digo yo, los ahorros obligados. ¿Ves? Compañero Germán, ¿tenía duda o pregunta? Profe, yo le voy a comentar, yo soy un ejemplo, yo soy ayudante de bus, pero yo no cuento con los aportes legales, o sea, no estoy afiliado como trabajador, no tengo una seguridad social ni nada. ¿Qué pasaría ahí si un ejemplo, un caso dado, me llega a suceder un accidente, no lo quiera Dios? ¿Qué sucedería ahí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la persona o el victimario o los familiares de la víctima? ¿Qué pueden hacer? Compañero, pues hay varios supuestos que nos pueden llevar a una respuesta real, ¿cierto? Primero, pues, digamos, hay una responsabilidad frente a la empresa que lo está contratando
frente a la persona que lo tiene usted empleado, porque así no haya un contrato laboral, ¿cierto? Se sobreentiende que usted, digamos que en términos jurídicos, cuando una persona es empleada, uno, cuando cumple un horario, dos, cuando está subordinada o bajo el mando de una persona. Eso se sobreentiende como un trabajo. Es decir, yo tengo un patrono, yo tengo un empleador. Hay un segundo supuesto, es que cuando usted acepta, usted le dicen, bueno, ven, vete a trabajar conmigo, pero yo no te puedo afiliar, yo no te puedo pagar las prestaciones sociales, y usted acepta, usted está asumiendo un riesgo. Y esa es una de las cosas que vamos a analizar dentro del ejercicio de esta profesión y que ustedes van a analizar, quizás de pronto no a profundidad en esta primera guía, pero en unas guías posteriores, como lo es la legislación laboral, ustedes se van a dar cuenta de su legislación en seguridad y salud en el trabajo. Van a conocer un poco más a profundidad. Pero en este caso, yo estoy asumiendo ese riesgo, porque yo estoy aceptando unas condiciones laborales que no son las más apropiadas, ¿cierto? Y un tercer supuesto es que en el caso particular, por lo general, ¿cierto? Esos vehículos tienen algunas pólizas, algunos SOA, algunas asegurabilidades, quizás dentro de ellas contemplan la responsabilidad civil extracontractual, es decir, afectaciones que se le hagan a terceros. Entonces ahí tocaría revisar. Sin embargo, en este momento, pues, el principal supuesto es que yo estoy aceptando unos riesgos, ¿cierto? Y en caso de que ocurra un accidente, pues la persona que me tiene como empleado, pues en cierta medida responderá por las afectaciones que hagan en el desarrollo de mi labor, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Entonces, es un tema para que usted ahorita entre en discusión y pelea con su empleador, sino simplemente que usted está aceptando un riesgo a través de una informalidad laboral. ¿Listo? Lo ideal, como les decía Rafael, es No, que, no, no, no. No, yo lo lo que ideal es quería que era como saber. sí, sí, y es normal, y esas dudas y esas preguntas pues son las que se requieren y las que podemos ir desarrollando. Como les digo, pues lo ideal es que cada día más las empresas empiecen a regularse y que cada día más nosotros empecemos a comprender cómo debe funcionar las empresas en este tema de la seguridad o los riesgos profesionales. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? ¿Todo claro, los demás compañeros? No, profe, otra cosa, no, le iba a comentar algo. Y otra cosa, que un ejemplo, yo siendo propietario de una empresa, por lo menos si yo conozco todos los parámetros de la ley, toda la cuestión legal, o sea, yo como empleador y como dueño, yo lo que no, lo que menos quiere uno como dueño de una empresa es tener problemas con ciertas cosas, ¿sí me entiende, bro? Sí, claro, compañero, o sea, digamos que volvemos al concepto jurídico, que el hecho de que yo no exista, que no conozca o desconozca normas, no me encime de que no las aplique. Hoy en día la ley colombiana existe. El hecho de que ustedes conozcan la norma, las normas están ahí, son libres y usted las tiene que consultar y las tiene que revisar. Es decir, la ley colombiana existe. Si usted viola la ley, tiene las sanciones respectivas en relación a lo que incauce el cometimiento del delito, ¿cierto? El hecho de que yo no sepa que existe una norma no me exime de que, no, listo, yo me equivoqué porque no sabía, no. Está obligado a conocer, ¿listo? Entonces, por eso es importante que cada día nos informemos más de cómo está este ambiente en temas de seguridad, en temas laborales, para que este desconocimiento no sea, digamos, la respuesta que nosotros tengamos frente a un trabajador, frente a un empleador, frente a un ente de control, sino que esto nos ayude básicamente a comprender que, listo, están las normas, están las leyes, debo conocerlas, eh, y que yo la siga o no la siga, pues yo estoy asumiendo la sanción respectiva en el caso de que las incumpla. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Los demás compañeros? No, profe, gracias. No, no, eso era todo, profe. Ok, perfecto. Entonces, continuemos.
Finalmente, tenemos que diferenciar estos conceptos que están muy relacionados, pero se hace necesario que los tengamos bastante claros. Uno, un accidente de trabajo es aquel suceso repentino. Nadie conoce, tiene presente cuándo se va a accidentar. Esto es algo que sucede, como dice uno, sí, como un imprevisto. Puede suceder por agentes externos e internos, el accidente de trabajo. Y la enfermedad tiene un proceso un poco más elaborado, es un proceso lento, se va desarrollando como consecuencia obligada o directa del trabajo que yo estoy realizando. Y les voy a explicar un poco mejor. Yo les he puesto un primer ejemplo, que es que en el sitio de trabajo o en mi casa tenga en el piso una superficie que está agrietada, dañada, un desnivel, ¿cierto? Ahí yo estoy propenso a un accidente, y es que yo ahí caiga, resbale, tenga una posible fractura, un golpe, ¿cierto? Eso es un accidente. Sucedió de repente, nadie digamos, dijo, no, tú mañana te vas a caer. Eso nadie lo sabe. No te caíste, sucedió sin premeditarlo, ¿cierto? Que uno los puede prevenir, sí. Que se pueden corregir, sí. Que se deben analizar, sí. Y en el caso de la enfermedad laboral, ¿cierto? Ustedes les puse un ejemplo de los supermercados o de esas tiendas que la persona, el cajero, está todo el día de pie. Haga de cuenta que esa persona todos los días demora 8 o 10 horas de pie, dura en ese trabajo unos 10, 15 años. Cuando ya tiene una edad considerable o avanzada, se da cuenta que tiene una afectación de los tobillos, de las piernas, de los dedos, producto de esa exposición o de esa carga física o esa carga estática que mantuvo durante 10 años de trabajo, ¿cierto? Esa labor. Miren que normalmente la enfermedad profesional o la enfermedad laboral se dice que es un proceso lento. Es, digamos, es la constante exposición a un factor de riesgo. Sucede mucho con las personas que manipulan químicos, sustancias químicas. No sabe que se está enfermando, pero ahí de a poquito lo va sintiendo. Van saliendo afectaciones de salud. Entonces miren que la diferencia entre esto es, uno, esto sucede de repente, ¿cierto? Puede ser instantáneo en el momento. Nadie puede tener presente cuándo va a suceder. A diferencia de la enfermedad, que sí ya es un proceso lento y que se puede padecer luego de una exposición constante a un factor de riesgo. Miren que ahí está la diferencia. Sin embargo, como les decía, son elementos o conceptos que están relacionados porque de una u otra manera estamos asociando a esos factores de riesgo que están presentes en mi actividad laboral. ¿Listo? Y al igual, esta serie de conceptos que hemos venido trabajando, de esta historia legal o este marco legal que hemos venido conociendo, hay unos conceptos claves que ustedes los van a encontrar y que los tienen presentes en su guía de aprendizaje, que yo me imagino que ya, curiosamente, ustedes entraron a su portal de Q10 y ahorita pues hacemos una revisión rápida de cómo ingresar. Para los que de pronto no lo han hecho, les muestro cómo es. Hay unos conceptos bastante claves que tenemos que tener y empezar a aprendernos, o por lo menos a referenciarlo, a encontrar esa palabra clave que nos ayude a comprender, ¿cierto? El principal es lo que nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Es la seguridad y la salud en el trabajo. En la ley 1562 se define de la siguiente manera: busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, llevándolo a qué? A la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social. Estos son los tres elementos principales en los cuales se define la seguridad y la salud en el trabajo bajo la norma. Un bienestar físico, mental y social. Y voy a poner un ejemplo que nos ayuda a comprender este concepto de seguridad y salud bajo la norma. Miren que lo que busca es mejorar condiciones y ambiente de trabajo, así como la salud del trabajador. Porque la norma lo evalúa desde esos tres aspectos, desde el bienestar físico, mental y social.
Yo siempre pongo este ejemplo y siempre lo hago con el mayor respeto de esa condición, porque digamos nadie quiere tenerla. ¿Qué pasa cuando una persona, cierto, sufre un accidente y pierde una extremidad? Hagamos de cuenta un brazo, ¿cierto? En primera instancia, hay una afectación del bienestar físico porque es la pérdida de un miembro. Frente a eso, yo pierdo una capacidad física y pierdo una capacidad laboral porque, digamos, las actividades que normalmente hacía con mis dos manos, ahora no la puedo hacer de la misma manera. Ahí tengo una primera afectación, un bienestar físico. Se ve afectado por eso, por la pérdida de una parte de mi cuerpo. Bienestar mental. ¿Qué sucede? En la medida en que yo pierdo capacidad laboral, de alguna otra manera, mi capacidad mental disminuye en el sentido de que yo me siento con menor capacidad, ¿cierto? Y yo en realidad siento que ahorita no voy a ser tan funcional como lo era antes, que de alguna otra manera voy a mentalizarme en el sentido de que en algunos casos no voy a servir para nada más, no va a haber nadie en que me contrate, y frente a eso ya tengo una segunda afectación y una afectación mental. Porque si el trabajo requiere que yo utilice mis dos manos, pues teniendo una, pues no. Entonces por ahí hay una segunda afectación mental. Y una afectación social, normalmente suena bastante jocosa, pero sucede. ¿Qué sucede con esas personas? Ya empezamos en la sociedad a, digamos de otra manera, no a rechazar, pero a relegar un poco. Y es que ya nos restringimos, pensamos que esa condición no es lo normal, ¿cierto? Empezamos a generar un bullying social, ¿cierto? Porque ya uno, si anteriormente se llamaba Germán, ¿cierto? Y voy a poner el ejemplo, el nombre del compañero, y ahora no es Germán, ahora se llama Germán en Mocho, o le dicen Germán sin mano, y empiezan ahí por ahí una serie de afectaciones sociales en la cual la sociedad, por una limitación física o por una característica física, empieza a condicionar y empieza a relegar. Entonces, miren que la norma en la ley nos dice, hombre, ustedes desde el área de la seguridad y la salud en el trabajo lo que tienen que buscar es garantizar unas condiciones, garantizar una salud en el trabajador y trabajarlo desde esos tres aspectos, estos principales, ¿cierto? El siguiente trabajo, ya lo acabamos de mencionar, es un suceso repentino. Por causa o con ocasión del trabajo, puede suceder y que va a producir en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica o una invalidez o la muerte. Estos tres aspectos, lesión orgánica o perturbación funcional, está asociado a lo físico. La perturbación psiquiátrica a lo mental, a una invalidez o la muerte, a una o a un conjunto social. Miren que el accidente de trabajo, grábenselo como aquella afectación que sufre un individuo, que siempre va a generar una afectación o una lesión. Grábense ese concepto así. El accidente de trabajo es aquello que sucede de forma repentina, por causa o con ocasión del trabajo, y que genera una afectación. Esa es la definición corta. La enfermedad, ya les dije, es el resultado de una exposición a un factor de riesgo, en el cual estoy obligado a trabajar. Es decir, es una exposición a un factor de riesgo. Es lo que se me genera por esa exposición. Estos son dos conceptos que posteriormente vamos a analizar un poco más, y es la actividad rutinaria y la no rutinaria. Lo rutinario es aquello que parte y está establecido bajo una operación normal de una organización y se ha planificado y ya está estandarizado, es decir, está regulado cómo la debo realizar. Una actividad no rutinaria es aquella que no hace parte de la organización, que no está estandarizada y que básicamente no es normal que yo la realice durante mi jornada de trabajo. Voy a poner un ejemplo y de pronto el compañero que puso ahorita, el compañero Germán que puso el ejemplo de que él trabaja en el bus. El compañero, él dice, listo, mi labor es cuál. Recepciono a las personas que van a ingresar al bus y me encargo del cobro, el recaudo del dinero, ¿cierto? El compañero Germán, esa es la actividad rutinaria, ya sabe cómo la debe hacer, cómo está establecida, ya está normalizada dentro de la actividad. Pero el compañero no es el que arregla o no es el mecánico de él. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? A menos que el compañero también sea mecánico
la labor de Germán no es ir a arreglar el carro, cambiar una llanta, meterle mano al sistema eléctrico del vehículo. No, eso no es una actividad rutinaria de él, porque esa no es la que está propiamente de la labor. Que quizás el día de mañana él dice, no, yo sé cambiar la llanta. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero la actividad rutinaria siempre entiéndala como esa que ya está normalizada dentro de mi organización y son las que yo usualmente ya conozco cómo se realizan y cómo se deben realizar. Compañero Germán va a decir algo. ¿No? Ok, bueno, continuamos entonces. Entonces, ahí está la definición de las dos actividades. Estos son conceptos clave que van a encontrar en su guía de aprendizaje y también en esta presentación que ya también está en el portal. Hay otros conceptos clave, lo que es un incidente. El incidente es el que siempre nosotros denominamos cuasi accidente. Este es aquel suceso en el que sucede una situación, pero no hay afectación. El ejemplo que siempre les he puesto. Está el desnivel, me tropecé, pero no me caí, no me raspé, no me fracturé. Tuve un incidente, una posible afectación, pero no tuve la afectación. Entonces, ténganlo también ahí, claro. Un segundo o otro elemento de concepto clave, peligro. El peligro es cualquier fuente, situación o acto potencial que genera un daño en términos de lesión o enfermedades. Puede ser un daño a la propiedad, un daño al ambiente o la combinación. Cuando hablemos de peligro, siempre estamos hablando de que aquel elemento, aquella fuente que me pueda generar una afectación, un daño, sea al individuo, al ambiente o a la infraestructura. En esos tres elementos o esos tres componentes. El riesgo. El riesgo siempre yo digo como cuando hace un caricello, es una probabilidad, es un 50 y 50, en que se materialice o no el peligro, en el que se genere sí o no el daño a la persona, al bien o al entorno. Este es uno de los conceptos, estos dos conceptos que siguen son los más importantes que ustedes deben tener claro en la labor que ustedes realizan. Tiene que ver con los actos inseguros y con las condiciones inseguras. Se define el acto inseguro como la violación o la omisión de una norma o un procedimiento. Es decir, me establecen una regulación, me establecen un compromiso, me establecen una responsabilidad en cuanto a mi salud y yo lo que hago es omitirla, obviarla, pasarla por alto. Y se los ponía en el ejemplo cuando estábamos en clase de las personas que manejan moto. Yo sé que debo utilizar el casco. Yo sé que debo manejar a una velocidad prudente. Si yo no lo hago, pues yo estoy cometiendo un acto inseguro. ¿Cierto? En el caso de la condición insegura, estamos hablando de esta situación que está presente, que no se ve, pero que está allí en el ambiente de trabajo. Lo que les decía, y vuelvo nuevamente al mismo ejemplo. Yo entro a mi casa, a mi sitio de trabajo, y hay un desnivel, hay un piso que tiene una grieta, una fractura, ¿cierto? Una quebradura. Ahí está una condición insegura, porque yo sé que tarde que temprano, o ese piso genera una caída, genera una fractura, o va a generar de pronto que la infraestructura colapse. Puede suceder. Entonces, cuando hablemos de condición insegura, nos vamos a lo que está en el entorno de trabajo. Cuando hablemos de los actos inseguros, de aquellos actos, actividades o acciones que cometen las personas o los individuos que generan daños tanto a la salud propia como al medio ambiente o como al entorno de trabajo. Claro, hay esos dos conceptos. Quiero que hagan manito arriba si les quedó claro.
Listo. Ok, entonces, si no hay más dudas o preguntas, estos son los conceptos claves que ustedes deben de ahora en adelante apropiarse, porque son los que vamos a ir escuchando en la medida en que vayamos desarrollando, ¿cierto?, las temáticas de trabajo. Hasta aquí, todo claro. Vamos a pasar a una siguiente temática que, como les decía, eh, la vamos a completar, ¿cierto?, en la sesión de trabajo mañana. Vamos a iniciar algo rapidito aquí y frente a eso vamos a trabajar y a completar, como les decía, quizás mañana con una pequeña actividad o se la subo sobre la plataforma después que completemos. ¿Listo? Entonces, es poder analizar y comprender lo que son los actos y las condiciones seguras en los sitios de trabajo. Voy a ver, me confirman si están viendo una imagen de unos muñequitos. Quiero que me confirmen si la ven ya. Sí, profe. ¿Cierto? Sí. Yo usualmente, generalmente, eh, a, a mis compañeros y a mis estudiantes, les digo que nosotros a veces en nuestras empresas nos comportamos como animalitos, ¿cierto? Y nos comportamos como animalitos porque desobedecemos, omitimos ciertas normas, no tenemos presente aquellas indicaciones o regulaciones que nos entregan en materia de seguridad y de salud. Entonces, siempre les presento esta imagen para que ustedes se orienten situaciones que pasan o que vivimos dentro de los sitios de trabajo. Muchas veces utilizamos los elementos inapropiados de trabajo, cometemos actos inseguros, ¿cierto? No tenemos en cuenta el entorno donde yo estoy desarrollando actividades, no comprendo las condiciones inseguras que hay dentro de mi sitio de trabajo, no vigilo el entorno, estoy en la presencia de factores de riesgo adicionales. Tenemos por aquí la no utilización de los elementos de protección personal, entornos inseguros, ¿cierto? El no uso de elementos de protección personal. Entonces, miren que este tipo de situaciones hoy en día en las organizaciones son las que nos llevan a los accidentes y a las posibles enfermedades en el sitio de trabajo. Cuando conozcamos un poco más de riesgo, esta va a ser una de las actividades que ustedes van a analizar para comprender y analizar los riesgos o los factores de riesgo que están presentes en ese sitio de trabajo. ¿Listo? Entonces, voy a poner una serie de imágenes y les voy a hacer unas preguntas. Entonces, hoy nos hacemos esta pregunta. ¿Por qué suceden los accidentes? ¿Cierto? Y esa imagen nos está diciendo es, hombre, empecemos a preguntarnos por qué hoy en día en las empresas, en las organizaciones, habiendo regulaciones, habiendo tantos elementos, tantas normas que nos regulan, que nos enseñan, que nos ayudan, siguen ocurriendo. Y básicamente son por esos dos conceptos que ustedes, les digo, deben tener muy claro. Lo que son los actos inseguros y las condiciones inseguras. ¿Están viendo las imágenes? Necesito que me confirmen. Sí, profe. Ustedes ya están viendo los dos individuos ahí. Sí. Ok, entonces la primera pregunta para ustedes. ¿Ahí hay un acto inseguro o hay una condición insegura? ¿Qué piensan? Levantan la mano y le damos la palabra. Profe, Mi compañero Manuel Castro, adelante.
Compañero, qué pena, pero no le estamos escuchando. Por lo menos yo no le alcanzo a escuchar. Adelante, compañero. No sé si es que el micrófono no le funciona, pero no le estoy escuchando. Señor Manuel, que levantó la mano. Ni el ciclo, ni el uno Los tiene compañeros caso, hermanos. ni el otro tiene la correa de seguridad. Profe, El compañero Manuel le dice. profe, mire, yo Escucha. ahí lo que alcanzo a ver Ahora sí. por ambas partes una condición de, profe, Condición insegura. Recuerden que la pregunta es si estamos haciendo un acto inseguro o si existe una condición insegura en el sitio de trabajo. Un acto inseguro. Ok, entonces, el que dijo acto inseguro, ¿por qué? Justifique. Porque el trabajador tomó la decisión de hacer un trabajo de una forma que no es la correcta. No está utilizando los elementos de protección personal que le debe entregar la empresa. Recuerden que cuando estábamos hablando en clase, yo siempre hago esta pregunta. ¿Cuál sería el elemento personal de protección que debía utilizar para hacer esa actividad? Pregunta. ¿Será que el elemento de protección personal es el que me está llevando a cometer el acto inseguro? No, es la actitud del trabajador. Ah, ok. Entonces miren que ahí tenemos que empezar a diferenciar. Listo. El hecho de que no esté utilizando el elemento de protección personal no implica que eso esté asociado a ese comportamiento o a esa actitud que está teniendo el empleado, ¿cierto? Son dos cosas diferentes, ¿cierto? En este caso, es un acto inseguro por la acción que está ejecutando la persona sin tener en cuenta para realizarla requiere de unos elementos adicionales. ¿Listo? Compañero Germán, ¿tiene una opinión? profe, mire, sí, es un acto inseguro por parte del empleado, del individuo, porque no está utilizando, pero no está utilizando los, los- los artículos de seguridad que requiere un trabajador para esa magnitud. Entonces vemos que lo está haciendo irresponsablemente. ¿Alguien más quiere aportar? Ok. Pasemos entonces a una siguiente imagen. Bueno, ya yo creo que alcanzaron a ver la respuesta. ¿Esto es un acto inseguro o una condición insegura? Profe, Sí, les escucho. nada, niño. ¿Qué me dijeron? ¿Se fueron todos o qué? Veo levantado Camila Andrea Morelo. Cuéntanos, Camila. ¿Eso es un acto inseguro o condición insegura? Condición insegura. Camila, ayúdanos con tu micrófono porque no te escuchamos bien.
Que yo pienso que esta es una condición insegura, profe. ¿Por qué? Porque tal vez no está en sus... Ajá, o sea, no está como debería estar. Y ahí está de pronto corriendo riesgo la persona que se acerca a él o, ajá, a eso. Ok, entonces, correcto, digamos que orientando un poquito mejor a la compañera, efectivamente estamos en presencia de unos elementos que pueden ocasionar un accidente, ¿cierto? Que vemos unas conexiones eléctricas en mal estado, en unas malas condiciones, que posiblemente ocasionarían un posible incendio, ¿cierto? O en el peor de los casos, si yo hago una mala conexión, una mala conectividad, eh, sufra un percance a través de electrocutarme, ¿cierto? De que yo pueda tener ahí una conexión, una mala conexión eléctrica y frente a eso tener una descarga eléctrica que puede ser leve, puede ser grave, ¿cierto? Entonces, ok, vamos a otra. Esto es muy fácil. ¿Esto es un acto inseguro o una condición insegura? Levanten la mano, recuerden antes de hablar. Wendy Vanessa. Bajó la mano Wendy Vanessa. Bueno, levantó Vanessa Arroyo. Adelante, Vanessa. ¿Cómo están todos? Bueno, profe, yo creería, pues no, más bien, es una condición, un acto inseguro, un acto inseguro animal. Vanessa, regálanos 200 de volumen y justifíqueme por qué acto inseguro. Ok, regálame un segundito, profe, qué pena. No se preocupe. Nos fue la compañera. ¿Alguien más que nos quiera de pronto aportar? ¿Es un acto inseguro o una condición insegura? Señor. Los escucho. Profe, Profe, no, sigamos. Señor, les escucho. ¿Quién quiere aportar? profe, yo pienso que, o sea, eso es un acto inseguro. Sí, ¿por qué? Porque, o sea, él no está usando los elementos de protección que debería usar para realizar esa actividad. En el caso de que tuviera los elementos de protección, Pues en el caso de que lo tuviera, pues estaría actuando correctamente, porque no estaría expuesto, por lo menos, a recibir una descarga eléctrica, que es lo que se ve ahí, que podría ocurrirle porque no tiene los elementos. ok. ¿Quién más quiere participar o opinar? Profe, sí, es un acto inseguro porque, pues como dijo la compañera, no tiene los elementos de protección correctamente y pues si lo tuviera,
pues también me parece que es como un acto inseguro porque en la posición en la que se encuentra él, pues no debería estar así, aún teniendo los elementos de protección. Bien, compañero. Digamos que uno de los objetivos que yo voy a buscar antes de finalizar esta guía de aprendizaje es que ustedes se desliguen de que el único control que existe hoy en día, o digamos que el primer elemento que nosotros consideramos para evaluar un factor de riesgo sean los elementos de protección personal. Como bien lo menciona el compañero, a pesar de que en caso de que estuviera utilizando los elementos de protección personal, la actividad, la forma en la que desarrolló la tarea también obedece a un acto inseguro. Por la posición, por la forma, ahí entramos a analizar otros factores de riesgo que mañana quizás los vamos a ver todos y los vamos a ir analizando uno a uno. Y por eso he notado que siempre, digamos que la primera decisión que hacemos es enfocarnos en el elemento de protección personal y ese es uno de los elementos que vamos a cambiar aquí. Y es que nos desliguemos que el único control para la salud y la seguridad son los FP. Y ahí vamos a llegar a analizar que no. Existen otros elementos a contemplar antes de llegar a ese último, que es la barrera final que se le da al individuo. ¿Cierto? Entonces, que también lo tengamos presente y mañana en la sesión de trabajo presencial les explicaré mucho más en detalle cómo funciona este aspecto. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar por hoy aquí, ¿cierto? La sesión de trabajo. Les hago una pregunta rápida. ¿Todos han podido ingresar a Q10? Sí, sí se ha podido. Sí, señor. ¿Han visto los anuncios, las lecciones, el material de trabajo? Sí, ¿No hemos señor. tenido inconvenientes ahí? Ok, bueno, entonces si no hay inconvenientes, pues entonces yo creo que no se hace necesario, digamos, reforzar el tema del Q10. Entonces, damos por finalizada la sesión de trabajo del día de hoy. Les agradezco el tiempo, el espacio. Vamos a evaluar en conjunto cómo nos fue. Y mañana pues seguimos trabajando en la sesión presencial de trabajo. A todos, muchas gracias. Feliz tarde. Profe, antes de terminar, yo tengo una pregunta. Pregunta, compañera. Mañana, ¿a qué hora tenemos la sesión presencial? Recuerden que su horario de trabajo es de 10 a 12. Ok, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos entonces. Bueno, profe, hasta mañana. Listo, profe. Mañana, señor. Hasta luego. Listo, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.